Buen día, comenzamos. Entonces, la clase anterior nos quedamos en un video, ¿cierto? Entonces, quiero ver participaciones de lo que vimos en el video. ¿Quién me puede decir cuál fue la primera epidemia mundial? Pandemia mundial eh, a nivel de la historia. Yo, profesor. Ujú. Fue el SARS, profe. La primera pandemia es el SARS, ¿ya? ¿Alguien más? La segunda viene la gripe A1N1, luego el cólera, el ébola y la Mm, peste negra. ¿No? No, La gripe española, profesor. a ver, ¿quién, quién, La quién? plaga de Atenas, ¿Quién dijo lo último? Gripe española, profesor. No, La peste negativo. negra. Negativo. ¿Quién dijo antes? plaga de Atenas. Jennifer. Uno por La uno, uno por plaga de uno. Atenas. Uno por uno. Jennifer, creo que dijiste. Sí, Fue el profesor, SARS, plaga de Atenas, que ahora es conocida como la fiebre tifoidea. Ya, muy peste, bien. Jóvenes, uno por uno. Por Esa la favor, plaga no de me la hagan que estudió desorden. en 1930. ¿No me escuchan? Estoy diciendo uno por uno. Jennifer, continúa. ¿Cuál fue la primera, me decías? La plaga de Atenas, que ahora se Ya, lo conoce como fiebre la fiebre tifoidea. tifoidea. Ok. ¿Dónde se desarrolló y en qué año? En el año 430 antes de Cristo, Ya, durante la guerra peloponesa. muy bien. La segunda, Peste antonina. gripe entonces, muy bien. Ok. Entonces, ¿cuál sería la última gran pandemia antes del COVID? Ya no Jennifer, otro. yo, profe, el ébola, profe. Jaineria Atache, el ébola, negativo. ¿Quién más? La plaga Gripe del Uno H1N1. por Justiniano. uno, uno La por plaga del uno, Justiniano. uno por uno. Valentino, te escucho. La plaga del Justiniano. ¿Cómo? La plaga del Justiniano. No te escucho bien. Habla más fuerte. Tu micro está muy bajo. La plaga del Justiniano. Profesor, soy Daniela Rojas. No te escucho, hija. Nada. Tu micro no sé, está mal, pero no te oigo bien. Otro. Ya, profesor. La plaga del Justiniano. Uno por uno. ¿Quién más? ¿Quién Ya, dijo yo? profesor. No, Ya, Jennifer. ya. Ya no, Jennifer. Otro. Ya, profesor. Yo, profesor, A ver, Ada. Te escucho, Ada. la plaga, la plaga justiniana, profesor. Negativo, Ada. Negativo. No. He preguntado cuál fue la última gran pandemia mundial. La viruela, profesor. Negativo, reina. El SARS, profesor. Primero tengo que dar el pase yo para que den la respuesta. ¿Por qué se apresuran? Orden, jóvenes. Les vuelvo a repetir, ustedes son un montón. Si empiezan a hablar uno sobre el otro, no les voy a entender. Ada, a ver otra vez, ¿qué me decías? El SARS, profesor, El SARS, ¿dónde se dio el SARS? que apareció en noviembre del 2002. ¿En dónde? El SARS virus, profesor, que apareció en noviembre del 2000 en China y se prolongó a ciudades vecinas el 2004. Negativo, esa no es la respuesta. ¿Quién más? Profesor, Dime. es la peste negra, ¿no? ¿Cómo? Peste negra. Peste negra, no, negativo. Profesor, Profesor,
Primero La doy gripe porcina. a ver, primero doy la indicación y luego responden. No me dejo entender. El, Primero doy la indicación y luego responden. No le he dado la indicación a nadie. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Quién dice yo? yo, profesor. A ver, Ángeles, te escucho. Ángeles, te escucho. Ángeles, te escucho. Es la gripe española. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Nada, negativo, no te oigo bien. ¿Otro? Nadie sabe cuál fue la última pandemia mundial. Nadie. Cuento 3, 1, 2. La gripe porcina, profesor. No me dejo entender. La gripe Estoy porcina, diciendo que profesor. primero voy a dar la indicación y después respondes, hijo. Profesor, disculpe, Ujú. el virus H1N1. No, hijo, no es esa la respuesta. ¿Quién más? Profesor. Dime, Luis Ángel. Te escucho, Luis Ángel. Luis Ángel. Nada. No te oigo. Profesor, la influencia. Otra. Estoy diciendo que primero debes escuchar la indicación. No es la influenza. Aquí tengo un ganador. Profesor, buenos días. Efraín Vázquez Santos. Profesor, buenos días. Ujú, dime, Vanessa. Profesor, el cólera fue una de las pandemias que fue creado en el año 90 a 2000. 90, 2000. No. El cólera no dio hasta el 2000, solo en los 90, Valentino. Vanessa, no es el cólera. En todo caso, la última pandemia mundial es considerada el ébola. Muy bien, Efraín Vázquez, ¿no? Sí, en el 2014, 2015, ya les he dicho hasta el cansancio, no se considera. El SARS no se considera porque no llegó a salir del continente asiático, solamente quedó en Asia, no salió de Asia, ¿ok? Y las otras enfermedades no salieron, en cambio el ébola sí salió de África, hubo casos en Europa y algunos llegaron hasta Australia. Entonces sí se considera la última pandemia a gran escala, es el ébola. Ya, a ver, una pregunta más del video. ¿Qué es para analizar? ¿Ok? ¿Qué es para analizar? Vuelvo a repetir la indicación. Primero hago la pregunta, me dicen yo, profesor, y luego responden cuando yo les dé el visto bueno, ¿ok? Entonces, ¿en qué se parecen todas estas pandemias? Las grandes pandemias mundiales, ¿en qué se parecen? ¿Quién dice yo? Profesor, Ya, profesor. A ver, Milus, dime Milus, te escucho. Dime Milus Days. Nada. Milus. 3, 2, 1, next. ¿Quién más? yo, profesor. A ver, Valentino, te escucho, Valentino. Entonces, se pasa que todas las pandemias transportan virus social que están en nuestro sistema inmune. Valentino, escúchame, consíguete un audífono porque de verdad no te entiendo nada, hija, nada. No es cuestión de que se entrecorta o nada, sino que tu audio es malo. Tienes que conseguirte un audífono para poderte entender. Apaga tu micrófono, por favor.
Valentino, apaga tu micrófono, gracias. Ok, siguiente, ¿alguien más? Yo, profesor, A ver, Lorenzo, te escucho. ya se parecen mucho en que en la mayoría todos eran infecciosos y la gran mayoría había cantidad de muertos ¿Ya? y que todo y que también se propagaban las enfermedades. Ya, ok. Has dicho una palabra muy interesante. Ahí te vamos a replicar. A ver si alguien más Yo, comparte. A profesor, ver, Ada, dime, Ada. Profesor, las pandemias se parecen a lo que estamos viviendo ahora, profesor, con la muerte de los niños, los ancianos, los jóvenes. Es un caso similar, profesor, lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Ya, ¿y en qué se parecen todas? Sí, profesor. ¿Pero en qué se parecen todas? No me respondes. En que lo que estamos viviendo ahora, profesor, es con la muerte, con la muerte de los niños, los ancianos. No. Yo, profesor. Ajá. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice no? Yo, profesor. Yo. No te veo. Ah, Yamir, a ver, dime, Yamir. Profesor, Ajá. el principal parecido de todas las pandemias, uno es que son infecciosos. Ya. Dos, es que tienen varias síntomas similares, por ejemplo, dolor de cuerpo, gripe, Ya. eso. Y lo tercero sería, bueno, ya no sería tanto porque en la antigüedad había pandemias que mataban a una cierta, digamos, a personas jóvenes, a niños, y ahora todas estas pandemias ya, por ejemplo, el último, el COVID, ya está matando tanto como niños, adultos y ancianos. Muy bien. Ok. Ya ¿Alguien sería más? todo, profesor. No sería todo. Ya. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Un hito más para completar la idea? ¿Cualquiera? Profesor, A ver, Rocío, te escucho. en que las enfermedades han sido prácticamente de No de los animales. de los animales, ya. Entonces, jóvenes, nos vamos a... Eran gripes infecciosas, pues por el mismo virus, que mutaron para volverse más fuerte, ya. Entonces la respuesta era muy fácil, jóvenes. ¿En qué se parecen todos las pandemias mundiales que se han desarrollado, ¿no? Ustedes han visto los videos que se han producido en Atenas, ¿no? Cuando antes en el antiguo mundo, en la época antigua, el mundo solamente era Atenas, ¿no? Y la parte de Europa, ¿no? Porque no existía el América, Asia, ni África, eran continentes que todavía no habían sido descubiertos. Entonces Europa era todo el mundo para ellos. Por eso se considera que las pandemias habían sido mundiales y habían matado en gran cantidad, ¿no? Ustedes han visto que a raíz de la historia empezó, ¿no? Como una parte solamente en Roma, Atenas, ¿no? Luego se fueron desarrollando a través de la guerra, ¿no? Ustedes han visto la gripe española, que como tal no es una gripe que se desarrolló en España, sino que se multiplicó más en España porque la guerra tenía más enfocadas sus noticias en los países donde se desarrollaba la primera o la segunda guerra mundial, en este caso, ¿no? Alemania, Estados Unidos, Japón, etcétera, ¿no? Entonces España, como no estaba en la guerra, puso más replicación de esta noticia. Entonces, ¿en qué se parecen todas, no? Su compañero Lorenzo, que fue el primero que dijo la palabra, en que son infecciosas. Entonces, para completarlo más, se diría la palabra infecto contagioso, ¿no? Es ahí donde viene esta palabrita, infecto contagioso. ¿Qué quiere decir infecto contagioso? Que infecta, o sea que enferma, y que a la vez contagia, ¿no? Nosotros tenemos a través del mundo miles de microorganismos regados por nuestro medio ambiente, ¿no? Desde lo más microscópico que podamos ver
como son los virus, las bacterias, hasta lo más grande que de repente podemos ver, ¿no? En el moho en el moho, el hongo que se junta en un árbol color negro o en una pared que se pone blanquecino, esos son hongos y nosotros lo podemos ver, ¿no? Entonces, y nos puede producir enfermedad. Igual los parásitos, igual las riquecias. ¿Saben que las riquecias? La garrapata del perro que nos puede enfermar también. Sus pulgas, sus piojos nos pueden enfermar también. Ustedes han visto la peste negra, ¿no? La peste negra que se creía antes de que se me realicen mejores estudios que la transmitía la rata, ¿no? Y la rata no la transmitía la pulga de la rata. Entonces ahí es donde también se relacionan, ¿no? Puede ser esto conocido como más adelante vamos a ver como un vector. ¿Qué es un vector? Aquello que sirve para la transmisión indirecta, ¿no? O sea que transmite la persona, el vector a otra persona. Para que me entiendan más claramente, el dengue, ¿no? El dengue, la persona enferma es picada por un zancudo, este zancudo transmite la enfermedad a una persona sana. Eso es un vector, ¿no? Así como el dengue, tenemos la leishmaniasis, tenemos la rabia que la transmite el perro y infinidad de enfermedades que se pueden dar de este modo de transmisión, ¿no? También en la transmisión directa, como tenemos ahora, ¿no? El COVID es una transmisión directa, ¿no? Desde un principio se creía, pues les repito, que la transmisión era indirecta. Se creía que se transmitía por fómite. ¿Qué es un fómite? Es cuando se utiliza un objeto inanimado, por ejemplo una taza, por ejemplo el zapato, por ejemplo la ropa. Ese es un fómite, ¿no? Entonces, antes se creía que la transmisión era indirecta por fómites, pero no es así. La transmisión es directa, es decir, la persona habla, estornuda, tose, escupe, esa transmisión va directamente hacia mí. Esa es la transmisión directa, ¿ok? No hay una transmisión indirecta del COVID o de alguna infección respiratoria, ¿no? Las infecciones respiratorias son cantidad, ¿no? La gripe, la neumonía, la tuberculosis, por ejemplo, ahora el COVID-19, en el caso que ustedes ven en el video, el SARS, ¿no? El COVID-19 es una variación del SARS, ¿no? Que se dio en China. Entonces, esto es para que me entiendan, ¿no? Las transmisiones son infectocontagiosas, por eso es que se desarrollan pandemias, porque son fáciles de infectar y de contagiar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La persona se infecta rapidísimo, ¿no? Rápido te desarrollas la enfermedad y rápido contagias. Por eso se multiplica tan rápido y por eso mata tan rápido, ¿no? Y por eso es que se dan a gran escala y han producido muertes a gran escala a nivel mundial. En eso se parece, ¿no? En que todas son infectocontagiosas. ¿Qué es infectocontagiosa? Infecta o se enferma y a la vez transmite la enfermedad a otra persona, ¿no? Cosa que no se da en algunos casos en enfermedades propias del cuerpo, como los autoinmunes, ¿no? O en enfermedades que no necesariamente son contagiosas, son degenerativas, como el cáncer, ¿no? Como la diabetes, esos no son contagiosos, son propios del cuerpo humano, ¿no? Pero hay las enfermedades infectocontagiosas que son de mayor cuidado. A la vez van a tener que ser más vigiladas que las enfermedades que no lo son, ¿no? Y a la vez van a tener que ser controladas con mayor que lo que no lo son. Ustedes deben saber, los que tienen niños, los que no lo tienen, en el sistema sanitario del Perú existe la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, ¿no? Que es una estrategia en la cual se realiza la vacunación e inmunización. Es lo que estamos viendo en el otro curso, ¿no? Esto no es otra cosa que la aplicación de la inmunización en una persona, o sea, la aplicación de las vacunas a todos los grupos etarios, pero la prioridad siempre son los niños menores de 5 años, ¿no? Ahora, todas las vacunas que están dentro del calendario de vacunación han producido una epidemia en el Perú o a nivel
mundial como pandemia. ¿Ok? Todas, sin excepción. ¿Ok? En el Perú, como endémica, está la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Que se desarrolló en Perú y mató cantidad de personas, ¿no? Está la sarampión, está la hepatitis B, está la tuberculosis meningia, está la rubiola, ¿no? Está el neumococo. Entonces, ya eso lo veremos más a fondo cuando llevamos el calendario de vacunación. Pero, en general, estas enfermedades están vistas dentro del calendario de vacunación. Entonces, ¿para qué se usa la vacuna? Para proteger, ¿no? Para realizar prevención de enfermedad, para ver que no se produzca en lo posible una transmisión de esta enfermedad. ¿Cómo? Produciendo inmunidad en las personas, ¿no? Entonces, de esta manera se controla la enfermedad. Con el pasar de los años, si Dios quiere, el COVID-19 va a formar parte, la vacuna de COVID-19 va a formar parte de este calendario. ¿Ok? Y ustedes pueden verlo. Hay enfermedades que antes no existían, que se han añadido últimamente, como son por ejemplo, el VPH, que antes no se consideraba, ¿no? Pero se considera ahora. Ustedes saben que los cáncer, con todos los tipos de cáncer, no tienen un origen. Es como decir, ustedes de aquí van a aprender lo que se va a conocer más adelante, vamos a hacer en la cadena epidemiológica, el agente infeccioso. ¿Qué es el agente infeccioso? Es el que produce enfermedad. ¿Ok? O sea, si yo tengo dengue, ¿quién me enfermó? No fue el zancudo lo transmitió, pero quien te produjo la enfermedad fue el virus del dengue. En este caso el COVID, ¿quién me transmitió? Es la otra persona, pero quien te enferma es el virus del COVID-19. Entonces, el virus o la bacteria o el parásito que te enferme, ese se conoce como agente infeccioso. ¿Ok? Entonces, el agente infeccioso es aquel que produce la enfermedad. Entonces, en algunos casos, se considera que este agente tiene que tener, ¿no?, ciertos parámetros y tiene que tener ciertos cuidados. Por eso se considera que de aquí a unos años el COVID-19 entra el calendario. Ahora, como les decía, en el caso de los cánceres, no hay un agente que produzca el cáncer, ¿no? Nosotros tenemos cáncer por ejemplo, de los huesos, de la piel, cáncer de la leucemia, que es cáncer de la sangre, cáncer pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, estas enfermedades no se producen por un agente, no tienen un origen que podamos decir que se haya estudiado y nos puedan decir cáncer pulmón te da por esto. No hay. El único tipo de cáncer que se ha digamos disgregado y que ya se ha determinado que el agente que puede ser un factor de riesgo muy alto para producir la enfermedad es el cáncer de cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino se dice, o según los estudios, es producido en su gran mayoría por el virus del papiloma humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el ministerio? Al descubrir que lo produce el virus del papiloma humano, por ejemplo, les hago el caso, el virus del papiloma humano lo tenemos todos lo tienen. Desde que inicias tus actividades sexuales como persona natural, todos adquirimos el virus del papiloma humano, hombres o mujeres. ¿Cuál es el detalle? Que los hombres lo tenemos, pero no lo desarrollamos. Pero las mujeres sí lo desarrollan. Con el pasar de los años empieza con infección, altera el cuello uterino y cuando pasan más los años, un cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado el ministerio? Buscar una vacuna para proteger contra este virus, ¿no? Virus del papiloma humano. Entonces, por eso, recién tendrá esta vacuna en menos de 10 años por ahí, en la cual se ha empezado a inocular en las niñas. Primero se consideraba de 12 años, ¿no?, cuando estaban en segunda y secundaria. Bueno, cuando se dieron cuenta, los señores del Ministerio de Salud, que las niñas de 12 años, algunas ya habían iniciado sus actividades sexuales, ¿no? Entonces ya se considera menos, todavía de 10 años ahora se considera, cuando están en quinto de primaria, ahí se les vacuna, ¿no?
¿Para qué? Para proteger contra este virus del papiloma humano y se disminuya la, aténdame esta palabra, incidencia de casos de cáncer de cuello uterino. La incidencia no es otra cosa que el aumento de casos de una enfermedad. ¿Okay? Si nosotros hacemos un ejemplo, digamos, la incidencia de virus de COVID-19 en este momento es alta, es decir, hablaremos de porcentaje. Si nosotros decimos cuánta de la población se ha contagiado, la incidencia podría ser aproximadamente entre un 50 o 60% de la población ya tuvo el COVID-19. ¿Estamos? De esta población, más o menos un 5 o hasta un 10% de la población ha fallecido. Entonces, la incidencia es de tanto. Entonces, esa es la tasa de mortalidad, para que vayamos ya haciéndonos familiaridad con algunos términos, ¿no? La tasa de natalidad es cuántos nacen, tasa de mortalidad es cuántos mueren, tasa de morbilidad es cuántos enfermos hay. ¿Ok? Viendo explicados estos términos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no me entiendan? Pregunten libremente. ¿Están ahí? ¿Me están entendiendo? Profesor, quería hacerle una pregunta. Dime, Jennifer. Sí, profesor. Quería saber si es verdad que las vacunas que en el control que a los niños le vacunan, como la influenza, el neumococo, nos vacunan el virus en sí. ¿Ya? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Ya. Entonces es un tema que ya vamos a ver más adelante en el curso de inmunización, ¿no? Bueno, como les digo, va de la mano, ¿no? Las vacunas son en algunos casos bacterias o virus que pueden variar, ¿no? Son virus o inactivos o muertos, ¿no? O en algunos casos son activos. Entonces, lo que nosotros queremos es producir inmunidad, para lo cual vamos a inocular un virus tanto muerto, vivo o atenuado, dependiendo del trabajo que hayan hecho los químicos en el laboratorio. Por eso es tan difícil conseguir la vacuna y conseguir que sea 100% efectiva. Ustedes ven las noticias diario y ven que uno es efectivo, el otro no es efectivo, el otro es efectivo al tanto por ciento y tanto, ¿no? No es por una cuestión de simplemente decir, no, oye, ¿por qué no funciona? Y si esto se ha comprobado que debe funcionar. No es así, las vacunas tienen un tiempo. Es tanto así que para producir el virus la vacuna del papiloma humano se demoraron 10 años, ¿no? Para producir la vacuna de cualquiera del calendario de vacunación, el tiempo de preparación fueron años, estamos hablando de 10, 5, hasta 20 años para producir una vacuna. El COVID-19 no tiene ni un año y se produjo. Entonces, digamos que digamos gracias a la tecnología y a la fuente económica que hay en estos momentos, pero eso no quiere decir que lo vuelva 100% efectivo, ¿no? No nos olvidemos que para que algo sea efectivo tiene que tener su tiempo y tiene que ser bien trabajado. Nada bien hecho funciona tan rápido, ¿no? Nosotros no podemos decir, va a funcionar al 100%. Muy difícil, muy complicado, es muy complicado. Porque las enfermedades tienden a cambiar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿No? Como les dice el ejemplo, el dengue antes existía de 2 maneras y mataba de una manera. Cuando pasaron los años, ahora existen 3, 4 variedades y no te mata de una manera, te mata de 4 variedades distintas. Entonces las enfermedades también cambian, ¿no? Y a la vez tiene que cambiar la tecnología, ¿no? Entonces por eso es que es tan complicado, ¿no? Por ahí me hablaron del VIH, ¿no? El VIH, por ejemplo, es una enfermedad que no tiene cura y no se ha podido realizar una vacuna por eso, porque tiene una variedad de su ADN y su ARN que no permite que los científicos logren, ¿no?, considerar esto va a ser el modelo de vacuna. No lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué? Porque es complicado para ellos por la forma en la que muta el virus, ¿no?
De esta misma manera vamos a encontrar diferentes microorganismos en el cuerpo humano, ¿no? Para responder claro a tu pregunta, Jennifer, ¿no? La vacuna sí está compuesta de un virus o de una bacteria atenuada, ¿no? Que puede ser, que es trabajada previamente en un laboratorio y es administrada al cuerpo. Dime, Daniel. profesor. ¿Cómo? Como les indiqué anteriormente, no se preocupen si no me escuchan, que la clase está siendo grabada, todas sus intervenciones están siendo grabadas y yo lo voy a publicar más adelante en el YouTube y ustedes podrán apreciar todo lo que estoy hablando en estos momentos, ¿ya? Así que no se me pongan ansiosos, tranquilidad, ¿ya? Si no me pueden escuchar, luego entran al YouTube y ahí va a estar la clase. Dime, Yana, Sayumi. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Pregunta? ¿Nadie más? Profesor, disculpe, la vacuna del papiloma, ¿es cada año? ¿Es cada año? No. La vacuna, todas las vacunas tienen un tiempo y una dosis. Ojo. Eso por eso les digo, no nos adentremos mucho en el tema de vacuna, porque eso es parte del curso de inmunización. Paciencia, poco a poco, eso se va a ver poco a poco. Para que me entren al tema vacuna, falta mucho todavía. Pero para responder a tu pregunta, la vacuna tiene dosis, no tiene una, tiene dos dosis. No es igual que la vacuna del COVID-19, no es solo una dosis, tiene dos dosis para que se considere. Una cosa es considerarse vacunado y otra cosa es protegido. Ya, para que más o menos manejen criterios, ya. Vacunado es cuando te ponen solo una dosis. Si tienes 3 dosis, eres vacunado hasta la segunda dosis. ¿Cuándo eres protegido? Cuando ya te pusieron las 3 dosis que eran consideradas para ti. Ahí recién será considerado para el personal de salud como protegido. ¿Ya? Si te pusiste solo una, nada, solo eres vacunado, pero no eres protegido. ¿Ya? Entonces, esto para todos, ¿no? Continuemos con la explicación que les estaba dando. En cuanto a lo que es ya historia de la epidemiología como tal, ya terminando todo lo que es este tema, les estaba diciendo lo que vimos en los videos. Parte de la historia de la epidemiología nos indica que con el pasar de los años nos dimos cuenta que los primeros casos de enfermedades se dieron, justamente Jennifer había indicado, la primera epidemia mundial era la fiebre tifoidea, ¿no? Y se dio en Atenas, en Europa, ¿no? ¿Y por qué? En la Edad Media hubo otro brote parecido de peste negra y de epidemia. ¿Y era por qué? Por los casos de salubridad, ¿no? En la antigua Europa no se consideraba la salubridad. Tanto así que la gente botaba sus desechos en la calle, sus heces, sus orinas, lo botaban en la calle. No había lo que ahora conocemos nosotros como las canaletas, las cunetas, donde va el agua de desecho, ¿no? Entonces, antes no había, ¿no? La gente lo botaba en la calle. Entonces, eso hacía que se proliferen en gran cantidad las moscas, los roedores, etcétera. Entonces, eso producía enfermedad, ¿no? ¿Qué pasó? Los estudiadores, las personas que tenían ciencia en esos momentos, se dieron cuenta de que justamente la enfermedad se daba por esto. Entonces, ahí es donde se enfocaron, ¿no? Ese es el trabajo del epidemiólogo, ¿no? No solamente ver la enfermedad y seguirla, ¿no? Sino vamos a ver solución, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué se enferma tanto la gente? Por esto. Entonces, eso es lo que pasó con el COVID. Si ustedes se dan cuenta, cuando empezó los que estudiaban, no sabíamos en realidad qué enfermaba, cómo mataba, cómo curaba, no sabíamos nada, ¿no? Cuando hubo un principio, el personal de salud estaba nulo, no se sabía nada. Por eso es que se administraba antibióticos, ¿no? Por eso es que se daba diferentes tipos. Por ahí apareció la ivermectina, ¿no? Que la ivermectina, para conocimiento de ustedes, es un antiparasitario. Los que saben, los que tienen por ahí una vaca o un perrito, se coloca a los animales para eliminar garrapatas, ¿no?
Esa es la ivermectina, ese es su uso común. Se utiliza para el perro o la vaca en este caso y se le coloca para eliminar la garrapata. Para eso se utiliza, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo una persona que experimentó por ahí y se dio cuenta que producía. En sí la ivermectina no mata el virus, pero impide su reproducción, ¿no? Es decir, el virus cuando ingresa en la célula, ¿qué hace? Se reproduce y al reproducirse ocupa el lugar de la célula, ¿no? Es decir, donde debes respirar, porque se produce en el pulmón, necesita que tus células hagan un intercambio gaseoso y todos los días se produzca la respiración. Entonces, ¿qué pasa con el virus? Ocupa el lugar de la célula y impide la respiración normal. Por eso es que es tan perjudicial el COVID. ¿Qué pasaba cuando se dieron cuenta en un principio que la ivermectina impedía que este virus ya se reproduzca? Entonces no crecía. Entonces, ¿quién es el que actuaba para que el COVID desaparezca? Como actúa hasta el día de hoy. ¿Quién actuaba? Nuestro sistema inmunitario, ¿no? Lo que estamos viendo en el otro curso. El sistema inmunitario producía defensa, producía inmunidad, producía protección y nos recuperamos y nos curábamos. Es por eso que se considera en la actualidad que gran cantidad de las personas sanas, gran cantidad de las personas que pueden salir adelante es porque han producido inmunidad de manera natural, no han necesitado nada, ¿no? Por eso es que se considera al día de hoy que el mejor tratamiento es el paracetamol, porque solo calma la fiebre, calma algún dolor, nada más. O sea, es un tratamiento paliativo. Vamos ahí a la palabra, apréndanlo. ¿Qué significa paliativo? Significa que solamente es un calmante, ¿no? Si por ejemplo tengo un dolor de cabeza, puede ser que mi dolor sea pasajero, como puede ser que tenga migraña y el dolor sea consecuente todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es paliativo? Es algo que te va a curar solo en el momento, no es un tratamiento. Tratamiento como tal es aquel que cura e evita que te vuelva a repetir la enfermedad. El paliativo solamente es pasajero. Vamos a darle un paliativo ahorita y te calma en el momento. Ese es paliativo. Entonces, en el caso de los virus, en el caso del virus se da tratamiento paliativo, porque así igual manera el virus es paliativo, es pasajero. Es decir, el virus de ahorita, como les dije al principio, tiene su tiempo de vida. O mueres tú o muere el virus, ¿no? No puede vivir más allá de lo que tiene tiempo de vida. Por eso es que el COVID o te mata o te deja vivo, pero no sigue dándote la enfermedad una y otra vez, ¿no? Ya cambia, es otro tipo de virus que te puede infectar. Entonces, por eso es que lo que les indicaba, ¿no? El virus es distinto a la bacteria. Por ejemplo, la bacteria no produce eso, la bacteria sí. Ustedes habrán escuchado, por ahí van a ver lo que es la bacteria come carne. Las bacterias comen literalmente el tejido o el órgano donde se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, la bacteria que produce la TB carcome el pulmón poco a poco hasta producir cavernas o huecos dentro de este pulmón que a la larga producen enfermedad degenerativa en esta persona. ¿Ya? Entonces, para consideración esto, lo que les estoy indicando. Hay enfermedades que pueden producir secuelas también, que no tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo, en estos momentos me puede dar COVID. El COVID me produce en el momento la enfermedad y si sobrevivo, puedo quedar con una secuela. Más adelante me puede dar un problema de respiración, ya quedé con cierta afección de la tráquea. Si me hospitalizaron, peor, ¿no? La intubación endotraqueal me puede haber lastimado las cuerdas vocales, me puede haber producido una traqueitis, ¿no? Que ya es una inflamación de la tráquea que me va a impedir respirar normalmente. De repente me tienen que colocar aquí un tubo endotraqueal y por aquí voy a respirar con mi tubito. Entonces son secuelas que me puede dar la enfermedad por lo grave que ha llegado a afectar mi organismo. Entonces por eso les digo
¿En qué fundamenta el trabajo del epidemiólogo? En determinar cuál es el desarrollo de la enfermedad primero, ¿no? ¿Qué produce en el cuerpo? ¿No? ¿Qué hace? Te da fiebre, te da dolor, te da... Por eso ustedes la vez pasada que tuvimos en clase con el profesor Fernando, ustedes pudieron determinar ahí más o menos que les decía el COVID, esto. Entonces, ese estudio que él sabe al día de hoy, no se sabía el año pasado. La gente no te podía decir, no, el COVID te da esto. No podían decirlo porque no sabían. Ahora ya pasó un año y podemos decir que conocemos algo de la enfermedad, ¿no? Pero no sabemos cómo va a evolucionar. No vamos a saber si a fin de este año, el conocimiento va a ser el mismo. Puede ser que vaya cambiando, ¿no? Puede ser que alguien encuentre un tratamiento más eficaz y que en una, elimine, ¿no? Antes se creía que la ivermectina nos eliminaba todo. ¿Cuál es el detalle? Si alguien se dio cuenta, la gente empezó a tomar mal la ivermectina. Creía que era vacuna y no lo es. Las vacunas se ponen antes de que te enfermes, no durante la enfermedad. Cuando ya estás enfermo, la vacuna no sirve. ¿Ok? Por eso cuando ustedes se corten o sea, me voy a vacunar del tétano, ya no sirve la vacuna sirve antes. Cuando ya te cortaste, ruega a Dios que no te enfermes. ¿Ya? Igual es al revés con la ivermectina. La ivermectina no era una vacuna, la ivermectina se tomaba cuando recién te daba. Algunas personas tomaban ivermectina cada mes, creo. Voy a tomar ivermectina y lo tomaban cada mes. Y creían que de esa manera estaban protegiéndose. Falso, no es una vacuna. Eso se indicó bien claro. Se toma en el momento en el que sientas síntomas, en el que sientas malestar, ahí se debería tomar. Se tomaba de mala manera y ahora vemos las consecuencias, ¿no? De igual manera, en el COVID, por ejemplo, lo estoy indicando, se dijo, ¿no? Mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, ¿no? Es tan difícil para el ser humano como tal obedecer las órdenes, ¿no? Somos en general un país muy difícil de controlar, ¿no? Creo que el mundo en realidad es así, ¿no? Cuando hemos estado, creo, en tiempos normales, yo al menos no soy de gustar de estar pegado a la gente, ¿no? No comparto eso, ¿no? Pero ahora gustan de estar todos pegaditos, ¿no? Estar todos en una fiesta y vamos a pegarnos todos, ¿no? Eso es lo que no entiendo, ¿no? La gente debe entender eso. Cuando se les da una indicación, no refuten, no den la contra, porque si se les da la indicación es por algo, ¿no? Uno no habla porque se le ocurrió, ¿no? De repente las personas que están en el manejo de nuestro país no están haciendo esto porque se les ocurre, ¿no? Y estamos hablando de algo que no solamente ha sucedido aquí en el Perú, estamos hablando de lo que sucedió a nivel mundial, ¿no? Han habido países en los cuales no le hicieron caso al COVID en un principio, como es Italia, Brasil, Estados Unidos, que al final tuvieron que afrontar muertes de miles y miles de personas, porque no hicieron caso, porque creían que era una broma, porque creían que era un chiste, ¿no? Y esto lastimosamente es lo que ha pasado aquí en nuestra ciudad, en Atalaya, ¿no? En un principio le tenían miedo a la enfermedad, la gente no salía, se quedaba en su casa, se cuidaban, ¿no? Porque creían, ¿no? Tenían miedo. Lastimosamente el miedo, para mí, es el mejor cuidado que puede tener una persona. Uno debe tener miedo para cuidarse. No miedo de encerrarme, no. Miedo de cuidarme. Miedo de que la otra persona me pueda transmitir una enfermedad. ¿Ya? Les voy a dejar aquí en el video del SARS para que ustedes vean cómo es que se desarrolló esta enfermedad en China y cómo es que se produjo el contagio masivo rápido, ¿no? Por eso les digo, si uno se da cuenta en estos tiempos, yo no soy epidemiólogo, no soy un estudioso, soy un enfermero que trabajo, pero hay que ser sentido común, como siempre les digo. ¿Por qué se contagia la gente en gran cantidad? Porque viaja.
Porque ¿dónde nos encerramos más? En un avión, en un carro, en un bote. Porque es imposible que me digan que dentro del bote o dentro del avión no se levantan el protector ni se sacan la mascarilla. Eso es imposible. Nadie los controla. Ahí es donde se han dado los contagios, en gran cantidad. Porque en un avión entran 100 personas. Basta que uno tenga la enfermedad, son 100 contagiados. Por eso les hice el ejemplo cuando estuve en el tecnológico. Les dije, ¿ustedes quieren 60 sanos o 180 enfermos? Porque así es la estadística. En una casa viven mínimo 3, 4 personas. Mínimo. Si no estamos hablando de una familia compuesta de más de 10 o más de 11, 15. Entonces, lo mínimo es 3, ¿no? Si viven solo 2 o 4 personas. Entonces, si multiplicamos ustedes un salón 60 por 3 o por 4, son unos 240. Ahora, esos 240 pueden enfermar a una proporción de amistades o de personas con las que se relacionan de 3 o 4. Entonces estamos hablando de 240 por 4, casi 1000 personas por un contagio 60. ¿Se dan cuenta? Así se desarrolla la enfermedad. Al menos la de contacto directo se desarrolla así. ¿Por qué se contagia tan rápido? Por las aglomeraciones, por el contacto directo. Podríamos decir que ni siquiera el contacto directo como tal contagia. Lo que contagia es no cuidarse, no ponerse la mascarilla, no ponerse el protector, ¿no? Pegarme a mi amigo, vamos a tomar la cerveza del mismo vaso, ¿no? Vamos a besarnos sin tener cuidado. Ven, abrázame porque eres mi amigo. Ahí se contagia la gente, ¿no? Se les pide distanciamiento, solamente tener contacto con las personas que viven a su alrededor, que tienen contacto directo, ¿no? Vive mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano, los 5 pues nomás. Mantener lo que se conoce, ustedes saben, los medios de comunicación y las personas que salen, que hasta practican el deporte, como es el fútbol, manejan una burbuja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ellos para poder realizar una actividad tienen una burbuja de su entorno, ¿no? Solamente yo voy a tener contacto con 5 personas. Esas 5 personas tienen autorización de desarrollarse conmigo, el resto no. Entonces eso se está, por eso se sanciona a los jugadores o se castiga cuando se nota que no hay una distorsión de esta burbuja. Entonces eso deberíamos manejar nosotros también, una burbuja, ¿no? Este es mi contacto. Más de esto, no. ¿No? Esto nos va a ayudar mucho a la prevención, ¿sí? A veces no es necesario una vacuna. A veces basta con promocionar una actividad de salud adecuada para evitar más enfermedad. No es necesario que me vacunen. Basta que me cuide y con eso voy a evitar producir más enfermedad. ¿Ya? Esto es todo cuanto podemos hablar de lo que es el tema de historia de la enfermedad. En la separata tenemos, que yo les he mandado, lo que es aplicaciones, usos y las teorías de la epidemiología, ¿no? Etapas también. Entonces, ustedes para la próxima clase me van a enviar un trabajo monográfico en el cual van a decirme de qué manera se está aplicando esto en estos momentos en el COVID. Es individual. ¿Ya? Por ejemplo, las aplicaciones, ¿cómo aplica la epidemiología hoy? ¿No? ¿Cómo usa la epidemiología hoy? ¿En qué manera se está utilizando? ¿No? Van a tener que leer la separatita y analizar cómo se está usando esto, cómo se está aplicando esto hoy en nuestro país. ¿Ya? Voy a replicar la indicación en el WhatsApp para los que no me han entendido, no se preocupen. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Nadie? Bueno, es todo. Gracias.